quiero llevarte, antes de poder tocar la historia que vamos a tratar en esa noche, quiero llevarte a la escritura que usamos la semana pasada en el libro de Primera de Crónicas, hablando de la vida de Jabes. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberaras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora, obviamente no estamos aquí para armar toda una doctrina en base solamente a una oración. Esta oración es muy conocida. Se han escrito libros de esta oración. Pero una de las cosas que tenemos que entender es este hecho que cuando la Biblia dice, cuando pedimos al Señor y pedimos de acuerdo a su voluntad, Dios siempre va a proveer esa respuesta. Diga conmigo, su voluntad. Es más, dice, cuando pedimos y no recibimos es porque no sabemos pedir. Y no es que haya una fórmula para pedir, sino que no sabemos pedir de acuerdo a su voluntad. Una vez más di, su voluntad. Y aquí tenemos que entender que la razón por la que Dios le da a él lo que él pide es porque él pide de acuerdo a su voluntad. Y por eso esta oración es relevante. Dice él, me vas a bendecir porque mi vida es acerca de dolor. Mi nombre es Jabes, que significa el que nació en dolor. Dice, pero si tú puedes bendecirme y ensancharme, que quiere decir hacerme crecer, si tú puedes ayudarme a desarrollarme, a no quedarme en el nivel que estoy, dice, de ese modo ya no viva en ese nivel donde hago daño o me hacen daño o tengo una reputación de ese tipo. El Señor dice, esa es la clase de mentalidad que yo quiero. ¿Por qué? Porque muchos pedimos bendición, pero no queremos caminar de acuerdo a como Él quiere que caminemos para recibir. ¿Me van entendiendo? ¿Verdad que sí? Es bien rico y bien fácil pedir, y es bien rico, es bien fácil creer que eso es todo lo que tenemos que hacer. Pues Señor, bendíceme, Señor, dame, qué chévere, me lo va a dar, no hay nada más que tengo que hacer. No, el Señor dice, ¿tú quieres bendición? Déjame hacerte crecer, déjame ensancharte, déjame hacerte desarrollar. Hablábamos hace un par de semanas de José. Y el nombre José quiere decir eso, una rama fructífera que crece y que se ensancha y que traspasa todo tipo de obstáculos. Entonces hay algo en ese tipo de concepto que es agradable a nuestro Dios, porque mostramos que somos gente que no solamente pedimos por pedir, o no solamente queremos la bendición, entendemos el precio. Diga conmigo, entendemos el precio. Todo tiene precio. Había algo que tenía que ocurrir. Jesús tuvo que pagar un precio por eso. Eso no vino así nomás. El amor del Padre tuvo que mostrar eso. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que entender. Y yo quiero que en estos días tú entiendas esto, hables de esto, le pidas al Señor que te ilumine a ti individualmente qué área, en qué aspecto de tu vida Él quiere ensancharte. Él quiere hacerte crecer. Nosotros definimos con nuestras actitudes si vamos a permitir que Dios siga obrando. Muchos solamente se contentan con creer en Dios, pero de ahí no pasan. El Señor dice, no, yo quiero un pueblo que venga y le interese lo que yo tengo que hacer en sus vidas. Entonces este tiempo es muy importante porque no solamente vamos a ver la bendición, pero vamos a empezar a empujar nuestros límites. ¿Qué te quiero decir con eso? Ahí mismo dice, ¿no? E invocó diciendo, oh, si tú me dieras bendición y oh, si tú me ensancharas el territorio. El territorio está básicamente, un territorio existe porque hay límites. Diga conmigo, límites. Entonces él no estaba diciendo, oh, pues hazme crecer. Él estaba diciendo, Señor, yo tengo límites, pero ¿por qué no haces tú que mis límites sean empujados más adelante? Eso es lo que ensanchar es. Y cuando tú ves las cosas de esa manera, muchas veces nosotros tenemos límites ya puestos en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras visiones, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestro estilo de vida, lo que sea. Pero el Señor dice, yo puedo hacer más contigo. Yo puedo incluso empujarte más lejos, pero va a requerir que tus limitaciones sean empujadas un poquito más.
Y tal vez te va a incomodar, tal vez no te va a gustar, tal vez vas a sentir que te estoy jalando. ¿Cuántos se sienten así en este tiempo? Jalando, empujándote. Y el Señor dice, pero te estoy ensanchando. No te vas a quedar ahí como estás, te estoy estirando, haciéndote algo más grande. Muy importante que entendamos eso. Entonces el Señor ensancha, y por eso la bendición va del lado de eso, porque si Él nos pone en la posición correcta para poder recibir la bendición, también nosotros vamos a poder reflejar eso. Porque hay una idea que básicamente todo puede venir así nomás, no tenemos nada que hacer. Y eso es una de las cosas que tenemos que apreciar acerca de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, porque Él entendió el precio y entendió cómo es que Dios iba a hacer esto de ensancharlo incluso a Él también. Mira lo que dice en esta escritura. Juan 12, versículo 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Quiero que usted lea conmigo, leamos fuerte. ¿Qué dice ahí? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, todos los evangelios describen esto, unos diferentes que los otros. Y lo que dice el libro de Mateo, el libro de Marcos, básicamente es que la reputación de Jesús era tal, porque Él había hecho tantas buenas cosas, que la gente ahora lo seguía y querían verle. Y cuando Él llega a Jerusalén, Él había estado días anteriores como obviando llegar a Jerusalén, porque ya empezaba la persecución a Él mismo. El sistema religioso estaba persiguiéndole. Tú puedes leer, eso está ahí en los evangelios. Y Él obviaba, se escapaba, se escondía. Pero llega un momento cuando ahora Él tiene que llegar a Jerusalén. Y la primera reacción es toda esta gente que ya había oído de Él, que había recibido algo de Él, que empiezan a anticipar que realmente Él era alguien muy importante y muy especial, porque algo que Él tenía les había impactado. ¿Verdad que eso es muy interesante de poder saber que la gente no vea lo que tú eres o tienes o piensas que eres, sino vean la cosa que les ha impactado de ti? Muchas veces nosotros tenemos una idea bien mundana, ¿no? Queremos que la gente, queremos caerles bien a las personas o por el nombre que tenemos, o por el look que tenemos, o por los títulos que tenemos, por lo que ya hemos logrado, por la casa que tenemos, por el estilo de vida que tenemos, en algunos casos hasta por de dónde venimos también. No, yo vengo de Tangamandapio, así que quiéranme, no vengo de ese otro lugarcito para allá. No voltees a ver a nadie, ¿ok? Y creemos que eso es la razón por la que la gente nos va a querer, o la gente les vamos a caer bien, o vamos a tener sentido. Pero Jesús tenía un sentido porque Él, donde quiera que había ido, algo había hecho. Donde quiera que Él se metía, algo había producido. Donde había muerte, Él trajo vida. Donde había enfermedad, Él trajo sanidad. Entonces la gente dice, yo queremos algo de Él porque Él, mira todo lo que ha podido hacer para nosotros. A Él le importaba bastante poquito si le querían porque la barbita, o porque el pelito, o porque el rubio de... No le importaba nada de eso. Entonces dice allí que cuando lo ven llegar a Jerusalén, van detrás de Él y empieza. Ahora, todo esto es algo que ya estaba orquestado por Dios mismo. Que Él pueda venir a Jerusalén y que la gente empiece a adorarle, es algo que ya estaba anticipado. Diga conmigo, anticipado. Y Jesús está entrando a Jerusalén, y eso es muy especial, y cierta gente lo detecta, y es algo que es único, que ya había sido anticipado. Pero más que eso, tenemos que darnos cuenta que aquí entra el Rey, y en las semanas o en los días siguientes Él va a tener que dar su vida, Él va a tener que morir, y eso es lo que estamos celebrando en estas fechas, ¿verdad? Entonces pareciese que Él está yendo pues básicamente a su destrucción.
Pero esto es muy importante porque el Mesías estaba estableciendo lo que el Padre había declarado. En otras palabras, Dios está haciendo una ofensiva con esto, pero no parece que es ofensiva. Viene como una algarabía en un sentido, la primera parte, y la segunda parte lo va a terminar en la cruz. Pero lo que no se nota es que con todos estos eventos, Dios está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Y tú y yo tenemos que agarrar ese tipo de principio. ¿Por qué? Porque a veces las cosas van a parecer como que no son tan serias, o tal vez parece que no son tan fuertes, pero si el Señor te tiene donde te tiene y estás guiándote por Él, Él está haciendo una ofensiva en tu vida y alábale. Amén. Por eso puse aquí la humilde ofensiva, porque aquí viene el rey y todos están cantando. ¡Qué bonito! No te confundas. Voltea a tu hermano y dile, no te confundas. Voltease, dile al otro lado también, dile, oye, no te confundas. Vienen cantando Hosana, Hosana, pero lo que no saben es que no, el Señor está avanzando porque el Mesías está tomando su lugar correcto de acuerdo a lo que el Padre había dicho. Ve, tenemos que darnos cuenta que Dios siempre va a preceder con su palabra. Eso lo sabemos desde el inicio. Dice que en el inicio no había nada, estaba todo desordenado y Dios dijo, hágase la luz. ¿Qué es lo primero que ocurre? Su palabra va. Su palabra es declarada, las cosas se hacen. ¿Me van entendiendo? Su palabra es primero. Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Y ese verbo, esa palabra era Dios, era con Dios. Y eso es lo primero que sale. Diga conmigo, lo primero que sale. Entonces en esta historia vamos a ver que lo primero fue la palabra de Dios. Y Jesús está simplemente cumpliendo lo que ya había sido dicho con mucha anterioridad que iba a ocurrir. Entonces mira lo que dice. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la parte amarillo? Léalo fuerte. ¿Cómo está escrito? Nota eso. Dice, no temas, hija de Sión. Eso es lo que estaba escrito. He aquí tu rey viene. ¿Qué dice? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Montado sobre un pollino de asna. Versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban, ¿qué dice ahí? Escritas, ¿qué? Acerca de él y de que se las habían dicho, En otras palabras, Jesús no está caminando en este evento solamente porque se le antojó. Él está caminando en la palabra que ya había sido dada antes. En otras palabras, Él está cumpliendo una palabra con anticipación. En la Biblia se le llama eso a un decreto profético. Es algo que había sido dicho anteriormente. Profecía o dicho profético tiene que ver con lo que Dios dice en el cielo que puede ser transmitido en la tierra. Y Dios levantaba gente con ese tipo de llamado que declaraban lo que Él decía y se les llamaba profetas. Diga conmigo, profetas. Y toda la Biblia tiene ese tipo de rol, donde el profeta declara lo que Dios dice. El profeta no declara lo que ve, él declara lo que Dios dice. Hay muchos profetas, y habían profetas también igual, que solamente declaraban con ojo natural. Pero los profetas reales son los que declaran lo que Dios dice. Diga conmigo, lo que Dios dice. ¿Qué le hace a un profeta ser profeta real? Que declara lo que Dios dice, no lo que ve con su ojo natural. ¿Me van entendiendo? Entonces los profetas con anticipación declaran esto. El libro de Zacarías declara esto, que él iba a venir de una manera. Dice, el rey viene montado sobre un pollino de asna. Pollino de asna quiere decir el bebé de una asna o una burrita. ¿Ok? Ahora, los que estudian la Biblia tienen un montón de entendimiento de qué significa que es un rey ande en la hija o la criatura o la bebé de una burrita, la pollina o el pollino. Y una de las cosas que dicen es que un rey usualmente usaba un caballo porque hablaba de su capacidad de dirigir ejércitos, o cuando iba a la guerra, el rey siempre iba
en ofensiva montado en su caballo. Y hay mucha razón de eso, porque es verdad. Toda la historia en la Biblia, es más, cuando se habla de Jesús en el libro de Apocalipsis, se habla del que viene a regir en un caballo. Entonces hay todo ese aspecto. Pero cuando se muestra que el rey estaba sentado en un pollino o en un burrito, en una asna, era que venía en son de paz. Diga conmigo, de paz. Entonces, obviamente igual, no dice la Biblia la razón específica por qué eso ocurre, pero se puede notar que había algo ahí. Lo más importante que quiero que entiendas es esto: entra el rey, ¿verdad? El rey de reyes, el Mesías esperado, pero no viene en un sentido a hacer algo que todos estaban esperando, porque en aquel entonces ellos esperaban un Mesías, un rey que los librara de los romanos, porque ellos eran básicamente gente cautiva por el imperio romano. Entonces sabían que iba a venir un Mesías, sabían que Dios iba a mandar a su escogido y que los iba a librar y traerles libertad y paz. Y imaginaban un conquistador que iba a venir y que iba a destruir al pueblo romano y los iba a liberar. Eso esperaban año tras año, siglo tras siglo. Y llega Jesús. ¿Cómo llega? Así como llegó, buscando pescadores, haciendo milagros. Desde atrás viene, hijo del carpintero. Entonces mucha gente no podían pensar o aceptar: este es el Mesías que estamos esperando por siglos, porque venía de una manera que no se habían imaginado. Es más, no venían con la ofensiva que ellos esperaban. Y cuando el rey entra en pollino, en un sentido, eso es una cosa que es importante en cuanto a su realeza, pero es humilde porque viene montado en un animal que representaba paz o inocencia, o pues no venía a hacer lo que ellos esperaban, que era a romper a todos esos romanos. ¿Me van entendiendo? Entonces había esa cosa. Entonces lo que quiero que notes es: ¿por qué todo esto había sido escrito con anticipación? ¿Por qué Dios tiene que ponerle en la boca a un profeta decir: el rey viene y va a venir montado en un pollinito, no va a venir con caballo y armamento, va a venir así? Una de las cosas que nuestro Dios hace es: Él desafía nuestra manera de pensar. El Señor, dice el libro de Isaías, no tiene pensamientos como tú y yo. Él piensa diferente y nosotros tenemos que aprenderle a agarrarle la onda a Él, porque ahí va a depender mucho que caminemos bien en esta vida. Cuando no caminamos entendiendo cómo hace las cosas, vamos a sufrir mucho, porque nosotros vamos a querer una cosa, pensar una cosa, creer que eso va a ser, y Dios va a hacer otra cosa completamente diferente, y vamos a poder probablemente perder la oportunidad. Aquí viene el Mesías, el rey de reyes, en burrito. Yo me lo imagino a Jesús cantando: con mi burrito tabanero camino a Belén, ¿verdad? Eso soy yo. No vayas a decir: el pastor predicó que Jesús... No, eso estoy yo imaginándome. A lo que voy es esto: entra el rey en un pollino, y la ofensiva venía de esa manera. Pero era exactamente lo que la profecía, el profeta había declarado que Dios iba a hacer. ¿Ves? Dios no tiene que satisfacer nuestras ansias humanas de seguridad para hacer lo que Él tiene que hacer. Él no tiene que probarte a ti que Él está obrando. Tú tienes que seguir creyéndole a Él y tener fe de que Él está obrando a pesar. Señor, pensabas que venías a librarme con caballo y armamento. Vienes con burrito, Señor. No creo. No, nosotros no caminamos de esa manera, porque podemos perder la oportunidad de nuestra visitación. Entonces es muy importante que entendamos que Jesús entrando en pollino representa el hecho de que Él caminaba en lo que su Padre había declarado. Proféticamente Él estaba cumpliendo todo lo que Dios había dicho, y esa era la ofensiva. Y nadie se imaginaba que esa era la ofensiva que Dios tenía preparado. Diga conmigo: nadie se imaginaba. Yo te pregunto a ti: ¿te has puesto a pensar que tal vez tú no te imaginas todo lo que Dios quiere hacer? Que pareciese que no estaba ocurriendo nada. Yo veo por todos lados una onda donde decimos que Dios va a hacer y que Dios va acá. Es bien humano, bien carnal, bien errado
asumir cómo Dios hace las cosas. Usualmente Él hace cosas donde uno ni se imagina, del modo que ni lo esperamos. Tal vez de atrás, tal vez algo bien débil, pero ahí Él está obrando. Lo que Él dijo, esto es lo que voy a hacer. Y no importa si le creemos o no, Él va a hacer lo que Él dijo que... No, alábale de verdad, porque eso se aplica también a tu vida. Parece que no pasa nada. No, diga conmigo, sí está pasando, porque el Señor dijo que Él iba a obrar en mí, ¿verdad que sí? Entonces es por su palabra. Diga conmigo, por su palabra. No importa. Tú tienes que asegurarte que no vivas en esta vida por lo que tú crees en cuanto a qué tienes, de dónde eres, qué vienes, qué recurso tienes, sino por su palabra. ¿Qué quiere decir, pastor? Pues si el Señor dijo, mira, te voy a bendecir, pues eso es lo que somos, nos va a bendecir. Te tengo aquí, te voy a prosperar, pues eso es lo que va a hacer. ¿Cómo? Yo no sé, ese no es rollo mío, ese es rollo de Él. Yo le tengo que creer, yo tengo que caminar y me tengo que mover en ese nivel. ¿Me van entendiendo, verdad que sí? Que digan el resto, que digan, pues ¿qué importa? Es que tú no entiendes, mira cómo me miran. ¿Qué importa? Eso no importa. Lo que importa es qué fue lo que Él dijo mucho antes de cada uno de nosotros que Él iba a hacer. Entonces es por su palabra. Y así es como Jesús se movía. Ahora, me interesa mucho hablarte de esto porque muchas veces nosotros pensamos que profecía tiene que ver con esta cuestión de que te digan la fortuna, ¿verdad? Hay mucha gente que le encanta ese tipo de cosas. La Biblia le llama eso comezón de oír. Y pues cuando hay oportunidades se levantan ese tipo también de mentes y convierten algo que no tiene nada que ver con satisfacer nuestra curiosidad. Y lo pervierten. Porque lo profético, el rol de un profeta, la profecía no era para eso, no era para satisfacer curiosidades humanas ni carnales. Era para realmente, solamente, únicamente declarar lo que Dios dice. ¿Me van entendiendo? Entonces tú y yo como cristianos que entienden, no tenemos que ver las cosas cuando tienen que ver con profecía o con lo profético bajo ese tipo de lupa. Y no podemos nosotros tampoco ir a aceptar y validar el rol de alguien que viene con ese tipo de mentalidad. Lo que nos interesa al final de todo es qué nuestro Padre dice. ¿Qué es su veredicto? ¿Qué es su juicio? ¿Qué es su voluntad? ¿Qué es su propósito? Eso es lo que realmente importa. A mí no me importa saber si tengo curiosidad de esto o de aquello en mi vida. No, yo quiero saber qué quiere decirme Él a mí. Tú nunca me vas a ver a mí diciendo, a ver qué me va a pasar en 10 años, a ver qué me va a pasar el día, qué bueno. No, ¿por qué? Porque no importa qué quiera yo, qué siento, qué no. Lo importante es, Señor, ¿qué tú dices que quieres hacer? ¿A dónde me quieres llevar tú? ¿Qué está sobrando en mi vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Estás complacido, Señor? ¿Verdad? Diga conmigo, Padre, ¿estás complacido conmigo? ¿Me van entendiendo? Entonces la profecía tiene que ver con eso. Y Jesús camina verdaderamente en eso. Porque Él, en un sentido, se limita a su propio deseo natural para solamente dedicarse a hacer todo lo que su Padre dice. Y si tú te das cuenta, cuando Él entra a Jerusalén, Él entra con todas las de ganar. Pero Él sabe que Él va a llegar un momento cuando Él va a perder su vida. Entonces no tiene nada que ver con su propio deseo. Él solamente está pensando, esto es lo que mi Padre quiere que yo haga y lo voy a hacer porque yo vivo por la voluntad de mi Padre. ¿Me van entendiendo, verdad que sí? Eso tiene que aplicarse a nuestras vidas. Entonces, muy bien, vamos a seguir avanzando. Ahora, lo que quiero que notes es, y yo he estado pensando mucho en eso, realmente debemos alabar a nuestro Padre Celestial porque Él no es tonto. Ahora, yo sé que eso es bien fácil de entender, todos lo entienden, pero la realidad es, Dios es el tipo de persona que es tan minucioso, tantos detalles. Él hace cada cosa perfecta, ningún detalle se le escapa. Él no es descuidado como a veces nosotros somos descuidados. ¿Te ha pasado a ti que eres un descuidado de vez en cuando y las cosas te salen mal? Bueno, Dios no es, Él tiene cada detallito como tiene que tener. Y se mueve de tal manera que a veces es tan desapercibido. Hace las cosas no como a veces nosotros, ¿no? Él no tiene complejos sociales de medios públicos sociales que les encanta andar diciendo todo lo que andan haciendo. ¿Conoces gente así de vez en cuando? Sí. Que dicen todo lo que hacen, dicen todo lo que piensan, dicen todo lo que van a declaran. Y lo más triste es que a veces ni siquiera terminan haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Bueno, Dios no es así.
Él dice lo que tiene que decir y mucho no dice nada. Y lo que dice a veces es bien difícil de poder comprender con mentes naturales. Por eso cuando dice, voy a hacer esto, por eso le pasaron a los discípulos. Los discípulos dicen que no tuvieron la oportunidad de poder entender lo que había sido dicho con anterioridad. Lo entendieron después. ¿Por qué? Porque hay algo acerca de la sabiduría de Dios. Vamos a ir al libro de Corintios. Mira lo que dice aquí. El libro de Corintios dice esto. Primera de Corintios capítulo 2 dice así. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿qué dice ahí? En misterio. ¿Qué más dice? La sabiduría oculta. No está hablando de ocultismo. Ay, que va a empezar el pastor a hablarnos de ocultismo. No, estoy hablando de lo que dice aquí, que es una sabiduría que no es fácil así nomás puesta para todo el mundo. O puesta para cualquier tipo de mente. O para cualquier tipo de corazón. Dice que es misterio, es sabiduría oculta. Dice, la cual Dios predestinó, que quiere decir con anticipación, Él había decidido que así iba a ser las cosas. Antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, y cuando está hablando, y el apóstol Pablo escribiendo esto, está hablando del tiempo, cuando todavía había ocurrido lo de Jesús y todo eso. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. En otras palabras, la sabiduría de Dios, nadie más se había enterado. Dice, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice ahí? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo quiero que te leas esta escritura, que la aprendas, la subrayes, la publiques, ponla ahí, porque esa es la clase de Dios a quien tú sirves. Un Dios que tiene tanta atención a los detalles que muy poca gente se da cuenta de lo que le está haciendo. Por eso me encanta esa canción cuando cantábamos que decía, cuando se queda en silencio, ¿qué dice? Es porque Él está trabajando. Y a veces confundimos que cuando Dios no dice nada, es porque Él está dormido. Dice, muchas veces tú no entiendes mi sabiduría, que es de misterio, es oculta. Así nomás no te puedes imaginar qué estoy haciendo. Y eso fue lo que pasó. Dice que la gente está viendo una cosa, Jesús está entrando y Él lo van a matar. Y el Padre dice, pero no se dan cuenta qué realmente está pasando. Porque requiere algo que uno tenga para poder discernir las cosas del Señor. Y quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Hace unas semanas te hablé de ser sal y de ser luz. Diga conmigo, sal. Ahora diga luz. ¿Cuántos estuvieron aquí en esos mensajes y aprendieron que hacer sal y que ser sazonador y salar? Pero quiero que ahora te prestes atención al hecho de ser luz. Diga conmigo, ser luz. Para que tú seas luz, tú tienes que andar en luz. La luz habla de tener claridad, de poder ver. Y cuando hablamos de claridad para poder ver, no estamos hablando con estos ojos. Porque el que es miope, pues pobrecito, ¿verdad? Ese sí no puede. No, estamos hablando de visión espiritual. Diga conmigo, visión espiritual. Por eso Jesús dice, si tu ojo es malo, ¿qué se puede hacer contigo? Cuando habla de ojo, está hablando de su visión, de su entender, de su discernimiento, de su capacidad de ver espiritualmente. Entonces, cuando el Señor dice, vas a ser sal y luz, está hablando de la capacidad de poder alumbrar. El libro de Salmos dice que su palabra es nuestra lumbrera. Sus caminos son los caminos perfectos. Sus caminos son los que básicamente tienen la luz clara para poder caminar, porque otro camino torcido, ese lleva a destrucción. Entonces, cuando hablamos de ser luz, está hablando de una cualidad que tenemos que tener como hijos de Dios. Ser luz no es sacar tu teléfono, enciende una luz o una velita ahí en el concierto y sentir, somos luz, hermano, sí, órale. Eso no es ser luz. Ser luz es cuánta luz hay en tu vida. Entiendes, tienes visión del Señor. Sabes darte cuenta que aunque en lo natural hay cosas ocurriendo, pero tú sabes que Dios está obrando. Tienes la manera de poder ver las cosas. Y decir, a mí no me asusta, no me mueve, a mí no me confunde lo que está pasando. Yo tengo visión para poder ver que realmente, que Dios, ¿cuánto me están entendiendo en esta hora? Yo quiero que tú entiendas eso. Sí, alábale. Eso es ser luz, porque hay un mundo ciego, no ve. Están ahí, no ven. Uy, ¿qué es esto? No veo. Y si sigo por ahí se me va a caer. Y en medio de un mundo así,
Dios está levantando gente que tiene una visión como de águila, que sabe distinguir. Y que te dice, ¿sabes qué? Déjame traerte luz, porque estás en oscuridad. Déjame ser luz a tu camino. Cuando hay luz, las cosas son claras. Cuando no hay luz, lo primero que se te va es la seguridad, porque no sabes dónde estás y a dónde vas. Entonces, dice, hay una condición donde hay gente que no puede ver lo que Dios está haciendo. Y cuando digo lo que Dios está haciendo, es no puede percibir cómo es que Dios se mueve. Y te quiero mostrar que lo que estamos celebrando es tal vez la estrategia más grande en la historia del ser humano, donde Dios hizo algo que nadie se imaginaba que iba a ocurrir. Es más, esa gente por ciega, el enemigo por ciego que no conoce los planes de Dios, hicieron todo lo que Dios quería que hiciese. Esa es la clase de Dios a quien servimos. ¿Y a qué te sirve eso? Pues tú tienes que saber, en esta tierra tienes un Padre que está atento a los detalles de tu vida. Y tal vez tú sientas que nadie está viendo. El Padre está viendo. Él sabe exactamente lo que Él está a punto de hacer en cada una de las circunstancias en la cual tú estás caminando. Por eso no caminamos con miedo. Sabemos y decimos, no, yo no camino con un Dios ciego. Yo camino con un Dios que ve mi pasado, mi presente, mi futuro. Y ahí hay seguridad. ¿Verdad que sí? Muy bien. Lo oculto entonces. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, ¿qué dice ahí? Toda la multitud. ¿De quién dice ahí? De los discípulos. Diga conmigo, de los discípulos. Gozándose, comenzaron a ¿qué? Lea, ¿qué dice? A alabar a Dios, ¿a qué? A grandes ¿qué? Voces, ¿por qué? Por todas ¿qué? Las maravillas, ¿qué cosa? Que habían ¿qué cosa? Visto. Eso los hace discípulos, porque ellos habían experimentado algo. Digo conmigo, experimentado algo. 38 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39 dice, entonces algunos de los fariseos y los seduceos y los demás feos de entre la multitud, ya me los imagino a esos compadres, ¿verdad? Con sus barbotas largotas y sus trajesotes hasta el suelo. Cuando ven a Jesús entrar ahí en su burrito, y toda la gente ahí, oh, sana, bendito el Rey que viene en el nombre, y están haciendo tremendo ruido y clamando a Dios. Y ahí los otros ahí con sus barbotas ahí, eso está mal, eso está muy mal. ¿Cómo es posible? Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Cada vez que Dios se mueve, el corazón religioso del modelo humano viejo siempre se va a incomodar, siempre va a tener problemas, siempre. Entonces aquí vemos a Cristo no haciendo lo suyo, porque Él no era un payaso, Él venía haciendo lo que el Padre había declarado, ¿verdad? Entonces era un evento muy especial. Hay gente que responde a eso y pueden sentir o percibir algo, y Él está entrando, pero hay otros, diga conmigo, hay otros que están mirando y están ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo tapamos? ¿Cómo hacemos? Se nos escapa de las manos estos, mira qué va a pasar. No nos hacen así a nosotros, a Él sí le hacen, les revientan cohetes, y a nosotros no, eso no está bien, no está, ¿dónde, en qué ley vamos a aplicar? Y van y le dicen, mire, y son bien poca vergüenza, voy a decir, ¿ok? Para no usar otra palabra. Porque el establecimiento religioso no respeta o considera a Jesús. Él era un enemigo para el control y el poder que tenían ellos. Y por eso Jesús los confronta muy duramente. Eso es otro mensaje para otra semana, otro tiempo. Entonces ellos están buscando matarle. Están buscando, dice que la oportunidad que tenían para hacerle caer, la querían encontrar. No la encontraban, no les gustaba, les incomodaba. Pero mira la doble cara, porque no saben qué más hacer, y luego vienen, maestro.
Y eso es lo que mueve a un corazón religioso cuando ya se le quitó todo el poder, cuando el Espíritu de Dios viene y hace una obra. Cuando ya no tiene poder el hombre, lo primero que va a hacer es tener doble cara y hipocresía. Es lo primero que va a pasar. Porque no hay otra manera más como ya se puede tener control cuando se ha tenido mucho control y el Espíritu de Dios viene y trae libertad. ¿Cuántos saben que el Señor trae libertad a todo tipo? Sí, alábale, alábale. Si le vas a aplaudir, apláudele bien. Entiende qué es lo que Dios sabe hacer. Pero nota la doble cara de este tipo de gente. Maestro, reprende a tus discípulos, queriendo decirles: están portándose mal, maestro. Con el dedito así, ¿verdad? Están portándose mal, maestro. Están haciendo ruido, van a llamar a la policía y nos van a llevar a todos también. ¿Cómo es este desorden, maestro? En otra escritura, en el libro de Mateo, la misma historia, Jesús recita un pasaje que el rey David escribió, que dice: de la boca de los niños y de los que maman, dice, tú perfeccionas la alabanza. Jesús dice: ustedes no se dan cuenta, ustedes no pueden ver lo que está pasando. Pero déjame decirte una cosa, hay gente que sí puede entender y ver lo que Dios está haciendo. Tal vez no lo puede distinguir profundamente, pero siempre va a haber eso. Cada vez que Dios se mueve, va a haber gente que va a estar muy ajena y va a haber gente que sí va a poder percibir y decir: yo quiero eso, y se va a poder mover rápidamente. Entonces Jesús dice: esto no es cualquier tipo de cosa, esto es alabanza, esto es el mover de Dios. Bueno, aquí dice esto, dice: él respondiendo, versículo 46, él respondiendo les dijo, lea conmigo, ¿qué dice ahí? Os digo, léalo fuerte por favor, ¿qué dice? Que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús dice: mira, yo no sé cómo explicarles esto. Dice: pero si se hace lo que ustedes quieren y los callamos a estos y se logra lo que ustedes están buscando, Dios no necesita de ni tu plan, ni el otro. Él puede levantar hasta piedras que hagan lo que Él quiere hacer. Porque cuando Dios dice algo, Él va a hacerlo de una manera u otra. Él no necesita nuestro permiso para hacer lo que Él quiere hacer. Él no necesita nuestra aprobación para hacer lo que Él declaró. Él va a hacer lo que Él va a hacer. Y nuestra pregunta tiene que ser: ¿voy a participar o voy a estar ajeno a lo que Dios quiere hacer? Y el Señor viene esta noche y te dice a ti lo mismo. Me estoy moviendo. ¿Qué vas a ser? ¿Un espectador o vas a ser un participante? ¿Vas a ser uno que está de lejos arrastrándose las barbas religiosas, o vas a decir: Señor, bendito sea tu nombre porque estás moviéndote en medio de nosotros? ¿Verdad que sí? Y la realidad es, Dios va a hacer lo que Él va a hacer sin nuestra ayuda o con nuestra participación. Nunca creamos que porque le resistimos, Dios no va a hacer lo que Él quiere hacer. Ni creamos que porque el otro no participa, Dios no va a hacer lo que Él va a hacer. Ni creamos que porque el otro dice, o hacen, o oran, o atan, o que no va a ser así. Porque el Padre dice: lo que yo hago es lo que se hace, lo que yo digo se va a cumplir, le guste o no le guste a quien sea. ¿Cuántos entienden? Sí. Alábala. Mira que el Señor te llamó y dijo: esa va a ser mía, va a ser mío, va a caminar en mis pasos, van a servirme a mí. Y hubieron muchos ahí que dijeron: no, ese es un bueno para nada, ese no va a poder lograr nada, esa peor, mira, tiene un pasado. Y el Señor dice: me vale todo lo que el resto dice, se va a hacer lo que yo digo que se ha hecho, te dice el Señor. Alábale, aleluya. Él no necesita nuestra aprobación para hacer exactamente lo que Él dice que va a hacer. Mira lo que Jesús dice en la misma historia, es increíble. Dice, Jesús dice esto: ahora, dice, es el juicio de este mundo. Dice, ahora, dice, el príncipe de este mundo, está hablando del diablo, ¿eh? El príncipe de este mundo, ¿qué dice ahí? Lea conmigo fuerte, ¿qué dice ahí? Será no, léalo, pues aprenda algo hoy día, ¿ok? Para que no andes pegando cosas que no tienes que pegar. Dice, ahora, lea fuerte, el príncipe de este mundo, ¿qué dice ahí? Será echado.
¿Tú te has puesto a pensar? ¿Alguna vez leíste esto y lo aprendiste y hizo vida a ti? Porque Él dice ahora. No dice mañana, no dice en 10 años, no dice en 100 años, no dice en el 2030. Dice ahora se hace una obra que va a estar establecida de ahora en adelante. Y Él dice, el enemigo no tiene más parte en lo que voy a hacer. Dice, es echado fuera. Esa es una realidad que Él pone. Y tú y yo tenemos ahora la potestad de caminar en esa realidad. Y por mucho tiempo el enemigo ha engañado al pueblo del Señor trayendo una mentira cuando Él dijo, va a estar hecho para todo aquel que cree en lo que yo fui capaz de hacer en esa cruz. Por eso mismo dice el 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, en otras palabras, cuando tome ese lugar en la cruz, dice, voy a atraer a todos a mí mismo. Él estableció lo que Dios iba a hacer. El plan del Señor es un plan de victoria, nunca de derrota. No hay nadie que pueda destruir los planes de nuestro Padre Celestial. Pero lo interesante es esto, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún, presta atención, por un poco está la luz en vosotros. Andad entre tanto que tengáis luz, que tenéis luz, para que no os sorprendan, ¿qué cosa? Las tinieblas. El problema no es el diablo, los demonios, es ¿estás en luz o estás en tinieblas? Porque el que está en luz ve todo bien clarito. Eso no tiene que andar con miedo. Pero el que está en tinieblas, pues yo no sé. Entonces nuestro asunto tiene que ser, ¿camino en la luz del Padre o estoy todavía caminando en tinieblas? Porque en tinieblas cualquier te viene y te agarra las patas, ¿verdad? Por así decirlo. Tenemos que entender, a eso se refería cuando decía, ustedes son la sal y la luz, porque el que camina en luz es capaz de poder ver todo claramente. Dice entonces ahí, el que anda, ¿qué dice ahí? Vamos, léanlo, por favor, lea. ¿Qué dice ahí? El que anda en tinieblas, ¿qué dice? No. Ya pues, ya no te voy a decir más. Mejor acabo de una vez. Más claro no puede estar. Cuando uno no sabe qué dirección está avanzando con Dios, ese no está en luz, está en tinieblas, está confundido. Ahora, no te digo esto para atormentarte ni para poner culpa sobre ti, te digo para invitarte. Dios nos llama a una realidad y Cristo lo hizo posible para caminar en luz, donde sabemos que hay dirección delante de nosotros. No nos confundimos, no nos asustamos, no lo pensamos dos veces, sabemos que hay luz porque nuestro Padre nos ha hecho agentes de luz. Y dice Él, entre tanto que tenéis la luz, ¿qué dice ahí? Creed en la luz. Léalo, ¿qué dice? Creed en la luz. ¿Qué más dice? ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Una vez más, lea que dice, entre tanto que tenéis la luz, léalo fuerte, creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Mira, son dos cosas. Tienes que creer en la luz para poder ser hijo de luz. Creer es una cosa, ser es otra. Yo puedo creer en la luz del Padre, pero otra cosa es que esa luz impacte mi vida para yo ser agente de luz. Yo puedo creer toda mi vida y no ser agente de luz, pero el Señor no solamente quiere que creas, Él quiere hacerte luz en esta tierra, donde quiera que tú vayas, y tu vida se hace eso. Por eso cristianos inseguros no cuadran el plan del Padre. ¿No te ha pasado que a veces uno dice, ese parece, dice que va a la iglesia, parece, pero no sé, se comporta esos fines de semana como que no sé, los tiene confundidos ahí los del mundo, no sé, dice, pero cuando habla igual que nosotros, usa las mismas PT, usa todas. Cuando tú eres de luz, se nota clarito lo que eres, lo que hay dentro de ti, lo que piensas, cómo sale por tu boca, tu comportamiento, cómo haces negocio, cómo haces vida, cómo planificas, cómo te comportas, cómo te mueves donde quiera. ¿Por qué? Porque eres luz, luz sale de ti. Y no tenemos que hablar mucho para mostrar que hay luz en nuestras vidas, ¿verdad que sí?
¿Cuántos me están entendiendo en esto? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos quieren ser luz en este mundo? Cuando la gente venga a tu vida y te dice, ¿tú quién eres? Yo soy luz. Diga conmigo, yo soy luz. Pero para que seas luz tienes que invitar a que la luz venga a obrar en ti y te haga caminar. Mira, estamos entrando en un tiempo en el Señor donde vamos a ser agentes de luz de tal modo que las tinieblas van a huir delante de la luz. No te sorprendas que la luz de la santidad del Señor en tu vida haga huir al enemigo antes de que tú llegues incluso al lugar, porque la luz va a preceder delante de ti. Muchos de ustedes están craneando todos los días, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tú dile, Señor, dame el discernimiento de la luz, de la claridad, para que donde quiera que yo vaya, yo sepa entender, esto no es tuyo, esto no es tuyo, este es el camino que tengo que tomar, esta es la decisión que tengo que tomar. Nadie me engaña, nadie me miente, nadie me ve la cara, porque yo camino en luz. Diga conmigo, yo camino en luz.